Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de Filosofía de cuarto grado. Siendo hoy 5 de mayo, iniciamos esta primera sesión de clase y vamos a dar un tiempo para que vayan ingresando los estudiantes. Bien, de esta manera iniciamos la primera sesión de clase con la presencia de Nayel, quien ya se encuentra dentro de lo que es la plataforma Zoom. Y hoy vamos a tocar el tema número 22, filosofía moderna, racionalismo, empirismo y criticismo. Y para ello vamos a utilizar nuestro material. Vamos agregando también a Samantha Uribe y Aaron Flores. Les recuerdo que el día viernes 14 es 5. Les recuerdo que el viernes 14 es el día del examen final y la entrega de los cuadernos de trabajo. Recuerden que los cuadernos de trabajo están conformados por los apuntes de Zoom y las actividades domiciliarias. Si usted entrega solamente el cuaderno de apuntes y no entrega las actividades domiciliarias, pues no va a tener la nota completa. Recuerde que se evalúa asistencia y participación online, cuaderno de trabajo y examen final. Entonces les estoy anticipando porque después de la fecha, después del 14 de mayo no recibo cuadernos de trabajo. Ténganlo presente para los que son nuevos, ya los que han estado conmigo antes saben cómo es la temática. No recibo trabajo después de la fecha. Entonces, por acá, hoy vamos a tener el tema de filosofía moderna. Y por acá, bueno, vamos a comenzar con nuestro material. Aportes fundamentales de lo que va a ser la filosofía moderna. Y entre esos aportes tenemos el racionalismo. El racionalismo es causas que motivan la aparición del mismo, pues tenemos que las universidades entran en un proceso de decadencia. Entonces, dentro de este proceso de decadencia que surge, pues la filosofía escolástica ha perdido fuerza creativa. Recuérdense que en la clase pasada vimos esa transición de lo que es la escolástica, la patrística, con la filosofía. Ahora bien, hubo como una fusión, ciertamente, pero junto a ella, bueno, hubo cierta decadencia, y es que el racionalismo es un movimiento filosófico que surgió en plena edad moderna, y esto estuvo dentro de los siglos XVII y XVIII. Esta corriente sostenía que la razón era el principal mecanismo de adquisición de conocimientos. También en ello se distinguió el empirismo,
que era la corriente contraria, pues establecía la importancia de los sentidos. Entonces, la nueva ciencia ha provocado la caída del sistema antiguo. La teología es incapaz de unir los conocimientos. ¿Recuerdan de lo que vimos en la clase pasada, la fe y la razón? Pues aquí entra en crisis la razón. Y por eso aquí puede verlo en la lámina. Una de las tantas características que tiene el racionalismo es que había confianza plena en la razón humana. Y esto se entendía como la facultad sistemática que coincide con la realidad. Había la búsqueda de un nuevo método y estaba basado en el modelo matemático. Otra característica era la subjetividad y realidad. El ser humano no conoce directamente sino su propio pensamiento. Si no atenemos a la razón, se puede conocer perfectamente la realidad. Ahora bien, el racionalismo defendía el postulado que el conocimiento humano proviene de su capacidad para razonar, algo que constituía en sí mismo un cambio de pensamiento sustancial. En consecuencia, esta corriente pues solo pudo surgir después de importantes cambios que se dieron en el cambio cultural y tuvo que ver con la coincidencia del Renacimiento y el fin de la Edad Media. Ahora, vamos a ver, así apunten esto en la lámina, en sus cuadernos, por favor. Recuerden que de los apuntes de Zoom, yo saco preguntas para lo que es la prueba final. Tomen sus apuntes. Y ya siendo las 9:07, pues ya no voy a dar ingreso a los estudiantes que quieran solicitarlo. Recuerden que la puntualidad es algo que es una de las reglas que les he exigido a los estudiantes, por lo que exijo que entren de manera puntual hasta 5 minutos después de iniciar la clase. Entonces, ya siendo las 9:08, pues ya hemos avanzado con la clase. Tomen los apuntes que consideren necesarios y para eso les estoy dejando ciertos minutos porque sé que hay algunos estudiantes que toman apuntes. Bien, voy a seguir en la siguiente lámina. Y aquí tenemos este esquema donde vamos a mostrar ciertos representantes. Y tenemos que para el racionalismo, pues, la razón es suficiente para un conocimiento verdadero del mundo. A eso se le va a denominar racionalismo. Y el empirismo va a ser lo contrario, pues él señala que la experiencia es la única fuente de conocimiento verdadero. Aquí en esta época de la filosofía moderna, así como la patrística y la escolástica, pues va a haber un choque. Y para esta época de la modernidad, pues se puede señalar que esta misma ocupa desde el Renacimiento hasta el idealismo. Y tenemos al principal personaje de lo que va a ser
la filosofía moderna y es el señor René Descartes, quien nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, en Francia. Y de él, pues, vamos a obtener ciertos datos que son interesantes de este personaje. Y por acá tenemos que Descartes, él aspiraba a convertir la filosofía en una disciplina científica, provista de un método y dado que, a su parecer, solo mediante la razón podían hallarse verdades universales. Así, en su discurso del método de 1637 propuso sus 4 reglas para toda investigación científica. Y la primera es la evidencia. Solo es verdadero lo que no causa dudas al pensamiento. Muy bien. ¿A qué señalará esto? Cuando vamos a suponer que yo ahorita le diga que estoy tomándome una cebada de X marca en un vaso de plástico. Le digo que está muy sabrosa, pero este tipo de ejemplo no es una evidencia para ustedes. Para mí sí lo es, porque yo lo estoy observando, lo tengo en mis manos, siento su sabor, su olor, y yo misma lo preparé, ¿no? Pero para ustedes no es ninguna evidencia, pues para ustedes va a ser duda. Puede ser que para ustedes piensen que no sea cebada, que sea café, que a lo mejor lo induce con azúcar rubia, que no, a lo mejor no es azúcar blanca, que no es la marca que estoy diciendo, es duda. Entonces todo aquello que lo que es verdadero, señala Descartes, es lo que no causa dudas al pensamiento. A eso se le llama evidencia. Por eso es que ustedes en las actividades finales se les pide evidencia a través de sus cuadernos que ustedes estuvieron atentos a las clases. ¿Cómo sé que los estudiantes están activos en las clases? Cuando yo realizo una pregunta y están activos al responder. Pero cuando no responden al tercer llamado, pues deja mucho que pensar. Otro aspecto es el análisis. Otra regla, perdón, es el análisis. Entender algo reduciéndole a sus partes constitutivas. Es decir, someterlo a lo que es el uso de la razón. Vamos a analizar. Cuando le decimos que vamos a analizar un objeto, es que lo vamos a observar, lo vamos a estudiar detenidamente para comprobar que en ella haya algo verdadero. Y la deducción, pues la deducción es encontrar las verdades complejas a partir de las simples conocidas. Ahora bien, recuerden que en otros cursos se ha visto lo que es las deducciones. Entonces, cuando uno saca deducciones, uno analiza, ¿será posible? ¿Será no posible? Entonces, a partir de ellas, uno busca la verdad. Y la comprobación es asegurarse de que lo conocido mediante la razón siga estas 4 reglas establecidas. Por acá tenemos proyecto filosófico de Descartes. Él supone que una reconstrucción del saber desde sus mismas raíces, pues ha de suponer que exista la unificación de todas las ciencias en una sola. Pero esto va a ser posible a través de un método universal, único para toda la ciencia, y que ésta pueda desarrollar todas las posibilidades de la geometría analítica, desarrollando un método de inspiración matemática. Aunque existen ciencias distintas, pues todas ellas forman una unidad orgánica.
El conjunto de la ciencia tiene como base la metafísica. Entonces, Descartes se opone totalmente a lo que señala Aristóteles. Y es que el término racionalismo en nuestros días pues ha adquirido otras connotaciones, sirviendo pues para referirse a una postura filosófica que otorga a la razón un lugar central por encima de la fe. En la patrística había el problema de la fe con la razón, pero en el racionalismo pues la razón se monta por encima de la fe. Entonces, copien esto en sus láminas, por favor, en sus cuadernos. Bien, y avanzando con el tema, pues por acá, seguimos en la lámina. También dentro de ella, pues se hace mención al método cartesiano. Y es que este método cartesiano permite evitar el error, aumentar los conocimientos, descubrir nuevas verdades, porque este método tiene sus propias reglas. Y así como les señalé en la lámina pasada, que les hice mención de las reglas de de lo que fue estas reglas para la investigación filosófica, que es el método cartesiano, pues les señalé sobre la evidencia, sobre el análisis, la deducción y la comprobación. Aquí las tienen un poquito de otra manera, diferente. Y es que la primera que señalamos en láminas anteriores como evidencia, aquí es admitir únicamente ideas evidentes. La segunda regla es analizar las ideas no evidentes y reducirlas a ideas simples. A eso se le llama análisis. Y la tercera es reconstruir la idea previamente analizada, llamado también síntesis deductiva. A eso le llamamos nosotros deducción. Y la cuarta regla es realizar frecuentes comprobaciones del análisis y revisiones del proceso sintético. Esto es para alcanzar la evidencia buscada y esto le vamos a llamar comprobación. Copien esto en sus láminas sobre el método cartesiano. Y vamos ahora a el sistema cartesiano. Y es que a partir de la duda metódica,
Dudar de todo para ver si queda algo que resiste o duda a la duda. Esto lo someten a como a todas las dudas posibles, pues. Entonces, esto también se le denomina duda metódica y es que dudar de todo para ver si hay algo que resiste a toda la duda, buscar lo verdadero, que no quede la menor duda en lo que se está haciendo, en la investigación, en el objeto, en lo que se tiene. Descartes establece un axioma fundamental. Lo han escuchado. Pienso, luego existo. Entonces, esta frase pues señala el primer principio del que se deriva todo el sistema filosófico, donde existe única verdad evidente. Las definiciones no son demostradas porque aquí tenemos dentro de esta duda metódica, la sustancia es lo concreto, existente, que no necesita de nada más. No necesita más de más nada porque de ella misma depende la existencia. Esta sustancia se divide en dos, las sustancias infinitas y las sustancias finitas. En la sustancia infinita es Dios, pero pero ¿cómo va a ser Dios una sustancia? Pues sí, así lo señalaba Descartes. Y las sustancias finitas hacen relación al alma y al cuerpo. El atributo es la esencia de la sustancia y en los modos son las diversas formas de cómo está dispuesta la sustancia. Muy interesante este término. Recuerda que si en el examen final te llegase a preguntar cómo señala Descartes a Dios dentro del método, dentro del sistema cartesiano, ya sabes a qué responder. Y es que se refiere a Dios como una sustancia infinita. Copia esto en tu lámina, en tu cuaderno, perdón, disculpe muchacho que diga tanto lámina. Seguimos avanzando. Y tenemos acá lo que es la sustancia infinita. La duda demuestra que el yo es libre e es imperfecto. Ya saben quién es la sustancia infinita, ¿no? Es Dios. ¿De dónde procede la idea de perfección? Pues no de mí, no de los sentidos, pero sí de Dios, que es la idea innata. Entonces, luego de, de dónde procede la idea de la perfección, que es de Dios, pues luego Dios existe. Una vez analizado ya lo que es la sustancia infinita, ¿de dónde procede esta idea de perfección de la sustancia infinita? No procede de mí, es decir, no es una idea facticia. Ah, no procede de mis sentidos, porque los sentidos a veces engañan. Entonces no es una idea adventicia. Muy interesante, ¿no? Pero esta idea de perfección sí procede de Dios, que es la idea innata. Analizado esto, entonces digo, luego Dios existe y es la garantía última de la evidencia, pues mantiene la sustancia en existencia mediante una creación continua. Hace que el mundo se mueva a través de un primer impulso. Ah, así como pienso y luego existo. Bueno, una vez analizada la sustancia infinita, llego a la conclusión
Luego Dios existe, sí. No es, esta idea no viene de mí, no fue que nació de mí en mi cabecita. No, 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 no fueron que mis sentidos lo vieron, no, no, no. Cuando yo analizo esos dos aspectos, entonces digo, bueno, realmente la idea de perfección, sí, bueno, sí, proviene de Dios y es una idea innata. Entonces digo que Dios sí existe. Ahora bien, copien este breve eh, esquema o tomen lo importante de este tema, de esta lámina. Y avanzamos con la siguiente lámina. Las sustancias finitas. Las sustancias finitas hace referencia que el alma y el cuerpo, ¿no? Y el alma es el pensamiento. Eso se le denomina res cogitan. Y el cuerpo es extensión, res extensa. Ambas tienen modos, figuras y movimiento. Este movimiento puede también estar en reposo. El alma y el cuerpo son características de ¿quién? Del ser humano. Los animales no tienen alma. Y tienen como esencia el alma. Pero, ¿cómo se relaciona el alma con el cuerpo? Aquí va a haber un problema de la comunicación de la sustancia. Eso está como cuando decimos que los animales no tienen alma y no van al cielo, pues ponemos eh, estas frases que acabo de mencionar como en cuestionamiento. ¿Cómo sabe que no tienen alma? ¿Cómo sabe que existe el alma? ¿Y cómo sabe que el alma es ese espíritu que nos da la vida, pues nos mantiene en vida? Es como extraño. Entonces, estos son frases que pueden ser refutadas, sometidas a un método cartesiano también. ¿Por qué? La evidencia, nos sometemos a las 4 reglas que señala Descartes. Entonces, coloquen esto en sus cuadernos, por favor. Otro aspecto de lo que es el racionalismo, pues, como ustedes visto en las láminas, pues, aquí lo que se busca es sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano. Creer también en lo que es innato, que en el espíritu humano existan ideas preconcebidas, nacidas en él, y que esas ideas sean puestas por Dios. Se lo vamos a llamar originalidad. Que de repente, ay, se me ocurrió una idea grandísima, pero esa idea no es porque yo vi algo en la televisión y producto del sueño y producto de tantas fantasías en mi cabeza, listo, no, no, no. Lo que se quiere es algo original, que no hayas visto en la televisión, que no hayas escuchado comentarios de nadie, que sea algo que te llegó sin necesidad de un medio externo. A eso se le llama innatismo. Y bueno, dentro de las características del racionalismo, pues preferían el empleo del método lógico deductivo para explicar los razonamientos
y poder confirmarlos cuantas veces fuese posible. Este racionalismo pues también jugó un papel fundamental en el advenimiento del pensamiento antirreligioso. Sus ideas pues sus principales defensores provenían de Francia, Alemania y otros países de Europa continental. Lo opuesto al empirismo, porque el empirismo va a ser siempre lo opuesto al racionalismo. El empirismo provenía de Inglaterra. Luego tenemos acá el mecanicismo, y es que el mundo es concebido según el modelo de la máquina. Es reducido a materia y movimiento, y lo señala Descartes en una de las láminas que le mostré. No existe, por lo tanto, últimas partículas indivisibles. No existe el vacío, no existe ningún principio activo intrínseco a las cosas. Entonces, ¿cuál es la causa del movimiento? ¿Por qué el mundo da vuelta? Porque Dios es la primera causa. De él se derivan. Y de él también derivan las leyes de la naturaleza, el principio de inercia, la continuidad del movimiento, ley de la conservación del movimiento. Entonces, el mundo se mueve porque Dios es la primera causa, es una máquina. Entonces, copien esto en sus cuadernos. Y ya estamos a 10 minutos de terminar la primera sesión de clase. Y tenemos la asistencia dentro de esta primera sesión de Aarón, de Nayel y de Samantha. Recuerden que si quieren marcar la asistencia, deben asistir a la segunda sesión. Pregunta de Samantha en el chat, que ahora es que puedo abrirlo. También puedes imprimir y pegarlo, pero Samantha, son apuntes. Los apuntes no deben ser textuales. Los apuntes son análisis que el estudiante toma de las láminas y lo copia en sus cuadernos. Entonces, los apuntes de Zoom no son copia y pegue. Lo puedes hacer, pero no es la idea. Los apuntes de Zoom es que usted traiga lo más importante de la lámina. Si se le hace muy difícil, como siempre les digo, tomen un capture y luego que termine la clase, bueno, colocan lo más importante de la clase. Ahora imagínense que estemos dando clase presencial, igualito tienen que escribir. El copy y pegue no se los recomiendo porque no tendría, ok, pero estás imprimiendo ¿qué? Todo el material que yo estoy mostrando. Porque lo que sí te puedo dejar es que permitir es que imprimas las actividades domiciliarias, las actividades del libro. Pero los apuntes de Zoom, o sea, vas a gastar dinero por gastar, entonces no estás tomando el análisis, no estás tomando los apuntes necesarios. Bueno, no es nada, bueno, si usted lo quiere hacer así, por mí no hay problema. Pero lo que se busca es que tenga análisis sobre cada lámina. Cuando le digo tomen los aspectos más importantes, los apuntes más importantes de la lámina, bueno, ya ahí lo toman. Pero si a usted le parece hacerlo así, entonces, bueno, se lo voy a dejar a su criterio, pues no hay problema. Entonces, seguimos con la siguiente lámina. Y el universo, dentro del racionalismo, pues está compuesto por un conjunto de torbellinos llamado materia, pues este torbellino contiene materia, de las cuales hay tres: la luminosidad, la transparencia y la opacidad. Y es que esta visión mecanicista, hay organismos que son máquinas muy complejas, y para la visión dualista está formado por un cuerpo que es la extensión,
Bien, una ligera interrupción de mi internet. Entonces, por acá tenemos que esta visión dualista formada por el cuerpo y el alma señala dos mundos que no se pueden interrelacionar. Y en medio de esto queda el ser humano, que es solo un alma espiritual o inmortal. Perdón, inmortal. ¿Qué se relaciona? ¿Cómo se relaciona el cuerpo y el alma? Pues a través de la glándula pineal, señalan a través de, de esta corriente llamada racionalismo. Ahora bien, tomando los apuntes necesarios de esta lámina, un momento, estamos aquí ahora en el análisis de pienso y luego existo, ¿se acuerdan? Bueno, pienso, hay una certeza, ¿no? Pienso, analizo, pienso. Existo. Muy bien. Ah, pero aquí hay un conocimiento intuitivo que va a buscar el criterio de verdad y a su vez claridad y distinción. Dios existe y es veraz. Muy interesante, ¿no? Conocer conocimiento absolutamente seguro porque hay ideas innatas y será que hay ideas adventicias. Entonces, cuando yo analizo Dios existe y es veraz, pues son ideas innatas. El conocimiento es racional. ¿Será un genio maligno? ¿Será un sueño? ¿Será que cuando digo pienso, existo? ¿Qué será? ¿Será que es algo maligno? ¿Será que lo soñé? ¿Será que...? No. Es un conocimiento intuitivo, es un criterio de verdad. Que al tener ese criterio de verdad hay una claridad y distinción y puedo decir, Dios existe y es veraz. Así de sencillo. Por acá, en la siguiente lámina, tenemos, con esto finalizamos lo que es el realismo. Entonces, uno de los tantos principales representantes del racionalismo fueron René Descartes, quien fue un filósofo, matemático y físico de origen francés. Se le señala como padre de la geometría analítica y también de la filosofía moderna. Fue uno de los grandes nombres de la revolución científica, cuya obra rompió con las escolásticas que imperaban hasta ese entonces. Junto a Spinoza y Leibniz conformaban el trío de los más grandes racionalistas de la historia. Otro representante del racionalismo pues es Blaise Pascal, que también fue un matemático, un físico, un teólogo, filósofo y escritor francés, quien no solo contribuyó con las ciencias naturales, sino también con toda la ciencia y es uno de los pioneros en la construcción de calculadoras mecánicas. Otro representante, y lo pueden buscar por internet, es Baruch Spinoza. Era un filósofo judío neerlandés y considerado uno de los grandes racionalistas del siglo XVII. También tenemos a Gottlieb Leibniz, quien además era de origen alemán, pues también era un matemático, un teólogo, un jurista, bibliotecario, político y filósofo, y uno de los más grandes pensadores de su época, al que se les confirió el título del último genio universal. Entonces, el racionalismo y el empirismo, que era lo contrario, pues estas dos vertientes filosóficas engendró el escepticismo y fueron el racionalismo partidario de dar la racionalidad humana un lugar central en el aprendizaje. Y también pues el empirismo que proponía dar ese lugar
a la experiencia y el mundo de los sentidos. Pues estos dos modelos pues, se opusieron durante toda la Edad Moderna y constituyeron los polos filosóficos de Occidente. Entonces, el racionalismo con el humanismo pues presentan a ciertas similitudes. El racionalismo pues desplazó la fe religiosa que había imperado en el medievo. Entonces, este desplazamiento permitió el surgimiento de un pensamiento filosófico ajeno a la religión. Recuérdense de la patrística y la escolástica, lo cual también centró la doctrina del humanismo, cuyo objetivo, bueno, fue colocar el ser humano y no a Dios en el centro del mundo. Eso no significa que el racionalismo fuera ateo, no, nada que ver, ya que no descartaba ni afirmaba a priori la existencia de Dios. Entonces, junto a ellas, pues,